Estamos en el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Recordemos que este capítulo es un capítulo central, porque a partir de aquí y de la confesión de fe que hará Pedro, los discípulos van a comenzar a recibir de parte del Señor la enseñanza sobre la pasión. Por lo tanto, diríamos, todo lo que ha hecho hasta ahora ha suscitado continuamente la pregunta ¿quién es Él? Pero a partir de ahora ellos tendrán que responder quién es Él para ellos. Y luego de allí, entonces vendrá el momento en que el Señor los introduzca en el camino de la cruz. ¿Qué tiene este capítulo 8? Tú me vas siguiendo. Versículo 1, la segunda multiplicación de los panes. Algunos dicen, no será la misma que la escribieron dos veces. No, es probable que sean dos multiplicaciones de los panes. Porque en el texto de Juan dice muchas más cosas hizo el Señor que no están escritas en estos libros. De manera que perfectamente puede ser una segunda multiplicación, entre una y otra hay diferencias que están claras. Luego, en el versículo 11, los fariseos piden un signo del cielo, van a pedir una señal a partir de cómo han visto obrar a Jesús. Entonces quieren, para ponerlo a prueba, una señal. En el versículo 14 Jesús va a recomendar a sus discípulos tener cuidado con la levadura de los fariseos. En el 22 vendrá la curación del ciego de Betsaida. En el 27 la profesión de fe de Pedro, un tema central de este capítulo. En el 31 el primer anuncio de la pasión. Y en el 34 las condiciones para seguir a Jesús. Alguna cosa de este capítulo no nos vamos a detener en ella, como en la multiplicación de los panes, a partir de que justamente ya tuvimos un hecho similar, contado unos capítulos antes. Y a partir del versículo 11 aparece este pedido de los fariseos de un signo del cielo, ¿verdad? ¿Por qué, dice Jesús, esta generación pide un signo? Yo les aseguro que no se dará a esta generación ningún signo. No son merecedores de una señal de parte del Señor. El signo es Él, es Jesucristo. Y entonces en el versículo 14, luego de haber estado en este diálogo con los fariseos, los discípulos se vuelven a Jesús y Jesús les hace esta advertencia: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuál es la recomendación que Jesús da aquí con relación a este té? ¿Qué es esta levadura de los fariseos y la levadura de Herodes? Veamos un comentario que hace a esto a uno de los padres de la antigüedad, San Beda el Venerable, justamente que lo que él visualiza en esto, al igual que otros padres, como Teofilacto, dicen, la levadura de los fariseos y los herodianos es su doctrina, que es dañina, fácil de corromperse y llena de la antigua malicia. ¿Cuál era la levadura de los herodianos? Ellos decían que Herodes era el Cristo. Eso es lo que dice Teofilacto sobre la levadura de los herodianos. Y la levadura de los fariseos es posponer la ley de Dios, dice Beda, dice, a cambio de las tradiciones de los hombres. Jesús se lo ha dicho. Predicar con la palabra e impugnarla con los hechos. Decir una cosa, pero hacer otra. Tentar al Señor y no creer en su doctrina ni en sus obras. Esta es la advertencia. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es su enseñanza, su doctrina que corrompe, que impide que los hombres se acerquen a Jesús. Y en el versículo 22 viene la curación del ciego de Betsaida. Si ustedes recuerdan, había una cierta advertencia: hay de ti Corosaín, hay de ti Betsaida. Se había advertido sobre la poca fe que había en estos lugares. Le presentan a un ciego y le suplican que le toque. Tomándolo de la mano, le sacó fuera. Algo que ya hemos visto habitualmente. No trata de realizar un espectáculo para que los demás lo tengan allí en medio de ellos, sino que por el contrario busca una cierta privacidad, y entonces
dice al final de esta perícopa, recuerden que un fragmento que tiene comienzo y finalización se le llama perícopa, dice que él quedó curado y Jesús lo envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo, es decir, no divulgues esto. Y en el versículo 27, diríamos lo que más nos interesa de la presentación de este capítulo 8, es esto que pasa con Jesús y sus discípulos. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué es lo que han escuchado ustedes de la gente con la que nos encontramos a lo largo del camino? ¿Quién piensan que soy yo? ¿Qué dicen ellos? Y entonces aquí aparece cuál es como la constante, ¿verdad? Unos que Juan Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Recuerden que Elías se decía que había ascendido al cielo en un carro de fuego y que al final volvería. Y cuando piensan en ese retorno de Elías, Jesús dice que Elías ya llegó y que es el Bautista. De manera que son hombres paradigmáticos. Se lo visualiza a Cristo como un profeta, como alguien similar a un profeta. Y entonces el Señor no puede quedarse con esa respuesta que da la gente en general como Él le pregunta. Y entonces les dice a ellos: ¿quién decís que soy yo? Y allí Pedro contesta: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. En este evangelista no aparece lo que Jesús revela, que es lo importante. Esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Una confesión de fe así sobre Jesús como el Cristo no nace del razonamiento o de la inteligencia, sino que nace de una acción de Dios sobre la persona, de una revelación interior a la persona, de una iluminación a la persona. Y a partir del versículo 31 comienza, diríamos, a anunciarles la pasión. Se viene el camino de la cruz. Hay que introducirlos porque será muy escandalizante. Y aquí hay algo importante. Jesús continuamente ha marcado el tema de no andar divulgando los hechos milagrosos y portentosos que darían a entender que el Mesías, que el Cristo que acaba de confesar Pedro, es poderoso en milagros y que va a ser de alguna manera una cosa extraordinaria. En cambio Jesús dice, y comenzó a enseñarles, que el Hijo del Hombre, recuerden que es el título que él se aplica a sí mismo, debía sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos y los sumos sacerdotes, ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Ven? Es decir, es el Mesías, es el Cristo, pero ¿cuál es el camino por el que realiza la salvación? ¿Cuál es el camino por el que el Mesías se hace presente en la historia de Israel? De esta manera. Es un Mesías sufriente, es un Mesías que va por el camino de la cruz. Y hablaba de esto abiertamente, dice el texto, pero tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle. Quiere decir que Pedro lo confiesa, eres el Cristo y es verdad, pero de alguna manera le golpea el hecho de que el camino por el que el Mesías realiza su misión sea el camino del sufrimiento. Y entonces, no solo aquí, sino en otros textos también, va a querer evitárselo, va a tratar de buscar la manera de que no se realice. Porque Pedro es malo, no porque Pedro lo ama mucho y no quiere que sufra. Pero el tema es que ese camino es el camino que el Padre le ha indicado. Pero él, volviéndose, Jesús, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás. ¿Es Pedro Satanás? No, es Pedro. Pero eso que él ha hecho, querer sacarlo del camino del sufrimiento, del camino que lleva el Mesías, es el plan de Satanás. ¿Y qué ha hecho Pedro? Ponerlo en acción. Lo ha puesto en acción. Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Y entonces muestra claramente que este camino del Mesías tiene unas exigencias que de alguna manera lo hacen al discípulo participar del misterio de lo que vive el Maestro, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, ya no solo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí estaría como la síntesis de todo. ¿Qué es esto de negarse a uno mismo? Es de alguna manera no dar lugar
en nosotros aquello que no es la voluntad de Dios. No edificar nosotros nuestra propia historia, nuestro propio camino de santidad, sino pedirle al Señor que nos lo muestre, que lo manifieste. Entonces, es como ir muriendo a todas esas cosas que nosotros tenemos como sueños, como proyectos, en la medida en que no se realizan en ellos el plan de Dios. Y entonces Jesús dice, tome su cruz, porque la cruz no solo es ese instrumento en el que Cristo va a ser crucificado, sino que será un camino de vida para los discípulos de Cristo, un camino por el que el Padre los hará partícipes del misterio de esta salvación, un camino que será clave de comprensión, que muchos de los discípulos de Cristo, al vivirlo, entonces entenderán el misterio del amor, cómo se realiza allí, donde en general la mayoría no lo descubre. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Aquí se trata de dar la vida, de entregarse. El que guarda las cosas para sí se pierde. En cambio, el que las entrega parecería que es un contrasentido. En la medida en que yo las entrego, parece que me pierdo. No, allí me salvo. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Nos avergonzamos de las enseñanzas de Cristo. Sentimos delante de los demás que lo que Cristo nos ha enseñado, que lo que Cristo nos ha dicho, puede ser un motivo de burla y entonces las ocultamos sintiendo un poco de vergüenza. Que el Señor nos conceda la paz, pero que también nos conceda ser discípulos, es decir, vivir estas enseñanzas suyas, que son vida, que son las que nos vivifican, que son las que nos animan, que son las que nos impulsan. Capítulo 8, muy importante. Ahora Jesús va hacia Jerusalén, pero tiene que introducir a los discípulos en el camino del sufrimiento. Han confesado la fe, pero ahora deben aceptar que esa fe en Él como Mesías se realiza en el misterio del camino de la cruz. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.